Muy buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está? Bendecido. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos llena. Y cuando el pastor decía, pon la mano en tu corazón y recibe de la paz, mi corazón estaba a 1000 por hora. Pues en mi mente yo tenía paz y en mi corazón estaba en paz, pero mi corazón estaba corriendo de tan fuerte, de la emoción, del gozo que es alabar a nuestro Dios. ¿Cuántos comparten esto conmigo? ¿Cuántos se gozan cada vez que levanta sus manos, cada vez que le alaba, cada vez que expresa un canto de adoración y un canto de agradecimiento con el Señor? Es extraordinario, mi hermano. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y bueno, el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca de los beneficios de la oración. Recuerda, en alguna ocasión toqué algunos temas acerca de esto y bueno, hoy voy a tocar otro. Es tan extenso, tan extensa la lista de los beneficios tan grandes, tan buenos, tan provechosos para nuestra vida que nos da la oración. Y en esta ocasión vamos a tocar este punto que dice, la oración nos prepara para cosas extraordinarias. ¿Cuántos quieren hacer cosas extraordinarias? ¿Cuántos quieren salir a la calle y que le pasen cosas extraordinarias? Cosas fuera de lo común. Cosas que no se ven. Cosas que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Cosas que solamente Dios puede provocar. En una ocasión recuerdo, y ahorita me vino a la mente, que le compartía a una persona que me pidió dinero. Y le dije yo a él, pues sí, te voy a dar dinero. Porque me decía, es que no tengo para comer. Y no olía alcohol ni nada. Y yo creí que era para comer. Pero yo le dije, el Señor te quiere para cosas extraordinarias. Dios te dio capacidades. Dios te capacitó para que fueras diferente. Dios te capacitó y te dio todas las armas para que salgas adelante en este mundo, en esta vida. Y pues bueno, se enojó. Porque no quería escuchar lo que yo le decía y me quería regresar el dinero. Le dije, no es para ti, pero me vas a escuchar. Dios te quiere sacar de donde estás, le dije. Me decía, es que está muy difícil. Y le decía, es que para todos es difícil. Dios te quiere sacar de donde estás. Dios te quiere para cosas extraordinarias. Dios te capacitó para ser un hombre extraordinario. Y lo dejé, me fui, y a otros indigentes que me encontraban en el camino me gritaban, yo antes trabajaba. Me gritaba y querían pelear conmigo. Otra persona, otro indigente, el mismo espíritu. Molesto porque le compartía a una persona que quizá pudo haber salido de ahí. Entonces, mis hermanos, Dios nos quiere para cosas extraordinarias. Tenemos un Dios extraordinario, ¿cierto o no es cierto? Entonces, si servimos a un Dios extraordinario, pues vamos a salir de lo ordinario y vamos a hacer cosas extraordinarias. Amén. Entonces, la oración nos prepara para cosas extraordinarias. Acompáñame por favor a Juan 14:13. Encontramos unas palabras de Jesús donde Jesús no paraba de enseñar. Jesús no paraba de capacitar a sus siervos, no paraba de capacitar a sus discípulos. Entonces, encontramos en estos versículos que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, vamos a analizar. El Señor estaba enseñando a los discípulos, estaba enseñando estas palabras. Y cuando el pastor me comentó, te toca, vas a predicar. Y muy seguro me dijo, seguimos en la oración. ¿Y por qué seguimos en la oración después de tanto tiempo? Porque Dios no ha cambiado este tema. Pregunta, ¿por qué Dios no lo ha cambiado, mi hermano? ¿Será que no lo hemos aprendido bien? ¿Será que nos falta escuchar más porque no lo hemos puesto en práctica? ¿Será que es tan importante este tema que Dios no quiere que lo dejemos así nada más y pasemos al siguiente sin que cada uno de nosotros se haya firmado ahí? Le seguimos dando, ya va más de un año. Y el pastor dice, seguimos en la oración, así con esa seguridad. Dios no le ha dicho nada que cambie al pastor. Y bueno, pues seguimos en la oración. El tiempo que sea necesario, mi hermano, el tiempo que nos tome. Necesitamos entender que la oración es nuestra plática diaria con el Señor, la forma en que le vamos a conocer, la forma en que Él nos va a revelar su palabra, es la manera en donde Él nos va a remover nuestros sentimientos, es donde Él nos va a mostrar lo que estamos haciendo mal, es donde Él nos va a mostrar en dónde estamos fallando, en dónde hay carencias. Entonces, si nosotros no estamos poniendo en práctica la oración, pues vamos a seguir enseñando acerca de la oración. El Señor le interesa bastante que lo conozcamos. Los tiempos se acercan. Hoy me dio una noticia triste. Nuestra vecina del lado izquierdo es una viejecita, una señora ya grande de edad que estaba enferma, tenía mucho dolor, y yo en repetidas ocasiones y mi esposa también le decía, lo que necesite, aquí estamos, háblenos, les dimos nuestros teléfonos y lo que ocupe. No se podía mover mucho, tenía mucho dolor en su cadera, sus huesos no estaban bien. Y hoy llegó su hijo y le quise dar también a él mi número, porque puede ser que por vergüenza la señora no hable, pero hable a sus hijos, ¿verdad? Entonces yo le dije a su hijo, aquí está mi número para que me hables si necesitas que yo vaya con tu mamá. Y me dijo, mi mamá acaba de morir. Hoy en la mañana murió. Te agradezco mucho, muchas gracias. Yo sé que la ayudaste, yo sé que estaban ahí, que le trataron de ayudarla, pero ya se fue con el Señor. Ya murió. ¿Sí? Los tiempos se acercan, mi hermano. Rápido. A mí me impactó la noticia porque pues yo a días atrás estaba ahí con ella ayudándole a cambiar un foco. La vi que estaba batallando y me acomodé a cambiar un foco. Entonces, la vida se va. La vida se nos está yendo y nosotros no estamos conociendo al Creador de la vida porque no hemos puesto quizá en práctica o no le hemos dado la importancia que debe de tener a la oración. Entonces, para poder tener vidas extraordinarias, tenemos que orar. En estos versos Jesús enseñaba a sus discípulos. No le quedaba mucho tiempo, Él sabía y Él se vertía y Él enseñaba y Él se daba y Él seguía enseñando a sus discípulos de muchas formas, con ejemplos, con palabra, con milagros, con señales. Él estaba continuamente enseñándolos. ¿Por qué? Porque sabía que venía sobre de ellos una tarea muy fuerte, una tarea pesada, y necesitaba capacitarlos para un trabajo extraordinario, para una tarea muy difícil, una tarea que no era fácil de hacer. Y el Señor capacitaba y capacitaba y los capacitaba. ¿Y qué cree? Nos sigue capacitando.
nos sigue enseñando y sigue virtiendo y sigue enseñando incansablemente de su palabra, de su amor a través de las personas que se suben aquí a predicar, a través de lo que lee usted en la palabra, a través de todo, a través de la naturaleza, a través de los niños, a través de todo el Señor nos enseña su palabra. Entonces es bien importante que nosotros también enseñemos a nuestros hijos, y quiero aprovechar este punto. En esta semana hemos recibido como unas 5 noticias de jóvenes metidos en problemas muy fuertes, muy graves, muy fuertes, jóvenes rebeldes, jóvenes que no quieren nada con Dios, jóvenes que ya quieren algo con Dios, pero ya tienen los problemas encima. Y qué importante es que nosotros, al igual que Jesús enseñaba a sus discípulos, nosotros también virtamos todo el conocimiento que tenemos sobre de ellos, sobre cada uno de nuestros hijos. De esa misma forma, con ese mismo ímpetu, con esa misma fuerza, con esa misma dedicación, con esas mismas ganas, con ese mismo fuego. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos. A nuestros hijos no podemos decirle, pórtate bien, no vayas a hacer lo malo. No, a nuestros hijos hay que enseñarles a portarse bien, hay que enseñarles a no tomar malas decisiones, hay que enseñarles a no hacer lo malo. Y muchas de estas enseñanzas se basan en nuestros ejemplos. Tenemos que pasar tiempo con ellos, mis hermanos. Créanme, los que tienen hijos chicos y los que están por nacer, pasen tiempo con ellos. Los que ya los tienen grandes, venía platicando con mi esposa ahorita que veníamos en el carro, me decía, yo no le dije nada de lo que iba a hablar, y decía ella, yo pienso que tenemos todavía cosas grandes que hacer. Yo pienso que todavía el Señor quiere hacer cosas diferentes con nosotros. Nuestra vida no se acabó cuando sacamos a nuestras hijas. Cuando ya les enseñamos todo lo que saben, todo lo que tienen para vivir, se los enseñamos, pero nuestra vida no acaba ahí. Tenemos que todavía seguir enseñándoles a permanecer, a estar fuertes, a seguir orando. Y me venía dando ahí una administración mi esposa. Seguimos adelante, la carrera no se acaba, las enseñanzas no se acaban. Los ejemplos de nosotros con nuestros hijos no se han terminado. Nuestra fortaleza, nuestra entereza, nuestra dedicación, nuestra santidad. El ejemplo que les damos a ellos. ¿Qué tanto esperamos en Dios de rodillas como para que mi hijo y mi hija diga, yo quiero estar así? Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como mi abuelo. Yo quiero ser como mi abuela. Que vean en nosotros un ejemplo fuerte, una vida extraordinaria, no una vida ordinaria. Tú no le puedes decir a tu hijo, lee la Biblia, Ándale, te la compré nueva con dibujitos, léela. No, te tienes que sentar a leerla con ellos, a enseñársela, a desglosarla. Aunque tu hijo está grandote, no le hace. Mira, ven, mi hijo, lo que me enseñó Dios para ti. Aunque se enoje, aunque te tire de loco, venga, mi hijo, porque le voy a enseñar lo que la palabra dice. Todas estas cosas se quedan en el corazón de nuestros hijos. No podemos nosotros llevar una vida ordinaria y pensar que nuestros hijos van a ser diferentes o van a ser extraordinarios. No podemos, mis hermanos. Nuestros hijos a veces no se convierten por nuestro ejemplo. El ejemplo que ven en casa y lo que ven en nuestro comportamiento, lo que nosotros hablamos, pensamos, decimos, lo que hacemos, como si gritamos o no gritamos.
Si le levantamos la voz a la esposa o no le levantamos la voz. Si hay armonía en el hogar o no la hay en el hogar. Y discúlpeme que me pase tiempo en esto, pero es doloroso enterarse de los muchachos que alguna vez estuvieron aquí sentados, escuchando lo que les estoy diciendo ahorita, y ahorita están metidos en problemas. Es doloroso. Es un dolor en el corazón por cada uno de ellos. Que son personas que amamos, son personas que queremos, y solamente es necesario pasar más tiempo con ellos. Si tú a lo mejor me puedes decir, pasé tiempo con ellos y de todos modos se fue. Yo le enseñé y de todos modos se fue. Pero la palabra no se equivoca y la palabra dice que nuestros hijos no se van a apartar. Cuando fueren viejos no se van a apartar. Va a llegar un día en que tu hijo va a voltear y va a ver al Señor. Acompáñame a Juan 17:12 para cerrar un poquito con este punto. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Estas son palabras de Jesús cuando le entregó cuentas al Padre acerca de los que le dio. Y el Señor decía, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Dice, yo los guardé. Y esta palabra nos está enseñando, este guardar, habla de cuidar, habla de proteger, habla de sustentar, de amar, de enseñar, habla de corregir, habla de exhortar, de proveer todo lo que sea necesario para el buen desarrollo de los que están a nuestro lado. En este caso nuestros hijos, en el caso del Señor, estaba hablando acerca de los discípulos. Yo los guardé, yo los cuidé, los protegí, los sustenté, yo los enseñé, los corregí, Señor. Le estaba dando cuentas al Padre de los que le dio. En una ocasión le preguntábamos a un niño, llegaba el niño felizmente a la iglesia con su mamá, y el saludo normal de toda persona, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu esposo? Se quedó en casa. Saludas al niño, mi hijo, ¿cómo estás? Me saludas a tu papi. Está enfermo, por eso no vino. No, estaba cansado, se quedó. Esa es la respuesta de los niños, siempre se dicen la verdad. No, se quedó, estaba cansado, o no quiso venir. Creo que fue la respuesta, no quiso venir. El día de mañana, estos hijos que ven este tipo de ejemplos en nosotros, no nos extrañe que se metan en problemas. Mis hermanos, que no nos extrañe que el día de mañana nuestros hijos no quieran venir. Parece que hoy le tenemos miedo a disciplinar a nuestros hijos. Oramos y decimos, Señor, corrige a mi hijo. No, pues enséñale disciplina mejor, no ores. Es increíble cómo los niños han tomado el control de la casa. No podemos salir con nuestros niños chiquitos porque nos hacen berrinche enfrente de la gente. Panchito, levántate del suelo, no hagas eso. Y el niño dando vueltas en el suelo.
Mi hermano, que no le dé miedo. Que no le dé miedo ejercer lo que la palabra dice. La palabra enseña disciplina. La palabra enseña firmeza. La palabra enseña que tienes que corregir. Y hay garantías en la palabra, en donde en la palabra te dice que si tú corriges a tu hijo, cuando fuere viejo no se va a apartar del camino. Si tú enseñas su palabra, no se va a apartar. Si tú lo corriges, el niño se va a corregir. Entonces, si nosotros enseñamos como Jesús enseña, cosas grandes van a pasar en nuestras vidas. Volviendo al punto de Jesús, ¿por qué? ¿Para qué Él enseñaba a sus discípulos? ¿Para qué los enseñaba? Para que ellos a su vez enseñaran de una forma correcta lo que el Señor Jesús les estaba enseñando, para que ellos pudieran reproducirse, para que ellos pudieran compartir la palabra, para que ellos no anduvieran enseñando falsas doctrinas, para que ellos no se apartaran del camino cuando vinieran los tiempos difíciles, para que ellos entregaran un evangelio puro, para que ellos entregaran un evangelio limpio, no adulterado, para que todos los que le escucharen creyeren en la palabra de ellos, para que cosas extraordinarias pasaran en sus vidas. Este versículo que nosotros leímos en Juan 14:13, ha sido muy mal enseñado a través de los años por muchas personas, incluso nosotros como creyentes, personas, ministros y pastores y muchas personas que están desde los altares predicando o están enseñando, se ha enseñado mal. Y lejos de traer conocimiento, lejos de traer una pureza al Evangelio, ha traído problemas, ha traído mala información, ha traído abusos, oraciones no contestadas, oraciones basadas en egoísmo, oraciones basadas en nuestros propios deseos, o simplemente estamos orando mal, pidiendo lo que no es importante, oraciones mal enfocadas. Cuando Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre, no se refería a que todas nuestras oraciones deberían de ser, de terminar de esta forma como una regla, como si fuera una palabra mágica, como si fuera una ley o un conjuro, o que si tú no pronuncias en el nombre de Jesús no va a pasar. Como se ha enseñado o como muchas veces lo hemos escuchado. Como muchas veces a lo mejor nosotros mismos lo hemos compartido, que tiene que ser en el nombre de Jesús porque si no, no va a funcionar. No son palabras mágicas. Que no es malo orar de esta forma o terminar nuestras oraciones así. No es malo, si bien es cierto. Muchos de nosotros lo hacemos, lo seguimos haciendo. Cuando oramos por nuestros alimentos, por ejemplo, casi siempre decimos, en el nombre de Jesús, bendícelos. Pero si no lo decimos, si nada más decimos, Señor, bendice mi alimento, que sea de provecho, y no decimos en el nombre de Jesús, ¿nos va a hacer daño? Bueno, comiendo lo que debe de comer, porque si comemos una cantidad así exorbitante, digamos lo que diéramos, veremos lo que oremos, nos va a hacer daño. Pero comiendo sano, lo que tiene que ser, si nosotros damos gracias por los alimentos, pero no terminamos así, ¿nos hará daño? No. Que no es malo tampoco, no lo es. Pero el problema o lo malo existe cuando se le da a esta frase un sentido místico, un sentido mágico, un sentido diferente, como en muchas ocasiones pasa. El problema es,
pasar por alto la voluntad de Dios cuando nosotros hacemos nuestras oraciones. Pasar por alto la palabra de Dios, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, que nos deben de regir como forma de vida. Entonces ahí es donde está lo malo, porque si nosotros oramos cosas que no vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque digamos en el nombre de Jesús, si no es la voluntad de Dios no va a pasar nada. No va a pasar. ¿Por qué? Porque no está alineado. Porque no es la voluntad de Dios. Y hemos escuchado este ejemplo cientos de veces. Si tu hijo de 5 años te pide el carro, ¿se lo vas a prestar? Pues no. Aunque te diga en el nombre de Jesús, no se lo vas a prestar. ¿Por qué? Porque es peligroso, no le hace daño, no es bueno para él. Entonces, si las cosas que nosotros pedimos no están alineadas ni a su voluntad, ni a sus leyes y sus estatutos, aunque digamos en el nombre de Jesús no va a pasar nada. Santiago 4:13 dice, versículo muy conocido, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Este verso nos enseña que no solo es orar por orar, sino que lo que le pedimos debe de estar basado en su palabra, debe de estar basado en sus leyes, debe de estar basado en su voluntad. No tiene que ver nada con nuestros deleites. Nosotros podemos orar con un corazón engañado, un corazón mal informado, un corazón mal enseñado, un corazón con malas inclinaciones. Podemos orar así. El versículo lo enseña. No recibes porque pides mal. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos pasado de lo extraordinario a lo ordinario. Hemos rebajado nuestra comunión con Dios. Hemos rebajado nuestras oraciones a lo ordinario. Hemos bajado nuestras oraciones de un ámbito extraordinario, que es donde Dios habita, que es donde Dios se mueve en lo extraordinario. Acá arriba, ahí es donde Dios se mueve, ahí es donde las cosas importantes están. Y nosotros hemos cambiado nuestra oración y nuestras cosas, y nuestra comunión con Dios, a lo ordinario, donde está lo emocional, lo terrenal, lo carnal. En lo extraordinario donde habita Dios está la paz entre hermanos. Está la paz entre nosotros. Está la comunión entre nosotros. Está la comunión entre tu familia. ¿Cuántas veces no ha pasado y has escuchado casos en donde no te hablas o no se habla con aquel? Ahí no habita lo extraordinario, ahí no habita Dios. En lo extraordinario habita la armonía, habita el contentamiento por el pan que Dios te da. Habita el contentamiento por el sostenimiento que Dios así ha decidido en este momento darte. En lo extraordinario habita la madurez y el discernimiento espiritual. Habita el amor, habita la obediencia. En lo extraordinario está el dar tu vida y el tiempo por los demás, por el que tienes a un lado. Aquí ahorita voltea a ver el que tienes a un lado. En lo extraordinario habita el que le dediques tiempo, en que le preguntes cuáles son tus necesidades, quiero orar contigo. En donde si la necesidad es económica, tú digas, si puedo, te puedo compartir. Aquí está. Voy a orar por ti, pero también ahí te va un billetito para que comas hoy. Si es el caso, si es oración, que puedas dedicar tiempo. Le comentaba a Guillermo Junior, chico,
Le decía, quiero en mi casa hacer un cuarto de oración. Vi una película y me inspiré. Le dije, quiero hacer un cuarto de oración, quiero sacar las camas que tenemos ahí y hacer un cuarto de oración. Le digo, en donde pueda tener las oraciones de los hermanos ahí pegadas, donde pueda estar cómodo, donde pueda tener acordarme al verlos, porque cuántas veces nosotros nos dicen, oras por mí, y se nos olvida. Y ya se sanó la persona y luego te dice, gracias por tus oraciones, y ni oramos. Porque no por mala onda, sino simplemente a veces se nos olvida por las actividades. Porque no somos diligentes y tenemos cuidado en hacerlo. Y le decía, yo quiero hacer un cuarto de oración. Mi esposa no se esté de acuerdo, no sé. No le había platicado de mi idea, pero a ver. Entonces ahí es donde habita lo extraordinario, mi hermano. Por el contrario, en lo ordinario existe el pleito entre hermanos. Habita el desorden. En lo ordinario nunca estamos conformes con lo que Dios nos da. Siempre queremos más y nunca estamos conformes. Siempre buscamos y buscamos y buscamos para saciarnos y nunca nos llegamos a saciar. Vamos por la vida tomando decisiones en nuestro propio juicio, bajo nuestras propias reglas y en nuestras propias condiciones, si nos conviene. En lo ordinario no hay amor, no hay obediencia. En lo ordinario existe la rebeldía, la imprudencia, la soberbia, el egoísmo. En el ámbito ordinario cada quien ve por lo suyo propio. Pero este no fue el mensaje que Jesús dio a sus discípulos. El Señor se movía en lo extraordinario. Toda su vida la hizo de una forma extraordinaria. Y así rápidamente repasando su nacimiento, extraordinario. Nació de una virgen, cumpliéndose lo que decían las Escrituras al pie de la letra, de una forma extraordinaria. Su vida en la tierra, ¿cómo vivió el Señor? Dándose. Nunca en lo ordinario, siempre en lo sobrenatural, siempre en lo extraordinario. Su muerte, nadie ha muerto en la historia como Él. Nadie, ni uno solo fue castigado como Él fue castigado injustamente. Ni uno solo. Fue tan extraordinaria su muerte que partió la historia en antes y después de Jesús. La partió en dos. Su resurrección, extraordinaria también. Y su regreso, ¿cómo va a ser, mi hermano? Extraordinario también. Entonces, si tenemos un Dios extraordinario, pues vamos a dedicarnos a hacer cosas extraordinarias. Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Cómo nosotros le podemos dar una vida extraordinaria a nuestra oración? ¿Cómo podemos nosotros cambiar el concepto que tenemos o que podamos tener? Si tú ya vives así, mi hermano, de una forma extraordinaria, sigue adelante. Sigue adelante. Sigue haciendo lo que nadie hace. Sigue levantándote a orar de la forma que lo haces. Sigue ministrando de la forma que lo haces a la persona que tú ves en la calle, a la persona que te encuentres en el trabajo, a la persona que Dios te ponga. Sigue haciéndolo así. Vive de una forma extraordinaria.
A tus hijos enséñales a vivir de esa forma, con tu ejemplo, con tu enseñanza, con tu dirección. De la misma forma, para que tus hijos también crezcan así. Si así lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, ¿cómo nosotros podemos hacer cosas extraordinarias? ¿Cómo podemos nosotros emplear correctamente este versículo que Jesús estaba enseñando? Vamos a volverlo a leer. Acompáñame otra vez a Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea gloriado en el Hijo. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Hay 3 puntos que quisiera resaltar para explicar en estos versos acerca de la oración. Hay 3 puntos que, como le digo, quisiera resaltar. Habrá muchas cosas, muchos otros puntos que usted conozca y que usted sepa y que usted practique, pero en este caso le quiero compartir esto. La oración debe de ser primeramente el propósito de Dios. La oración debe de servir para los propósitos de Dios. Y un buen ejemplo es el apóstol Pablo, que dio su vida y dedicó toda su vida al servicio a Dios. Que si bien es cierto, tenía mucha necesidad, tenía muchas persecuciones y sufría muchas cosas, pero su principal enfoque eran las almas. No eran sus necesidades, su principal enfoque de Pablo. Era enseñar, era compartir, era darse. Un enfoque totalmente diferente al de muchos de nosotros. Y quisiera que me acompañe a ver algunas de las cosas que Pablo padecía. Segunda de Corintios 11:22. 11:22 al 28 dice: son obreros, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, y esto es lo importante que quisiera señalarle, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjense todo lo que Pablo padecía, lo que sufría, lo que él tenía y lo que tenía que vivir y lo que vivió durante toda su vida. Pero lo que más lo agolpaba era la preocupación por todas las iglesias, la preocupación por las almas. Y esta palabra agolpar es como es amotinar, es así como, ¿sí sabe lo que es un motín, no? Muchísima gente, muchísima presión, un flujo incontrolable de personas. Ese es el ejemplo que da. Entonces, la preocupación era demasiada. Era aún mayor que sus dolores. Era aún mayor que sus necesidades.
Y si usted analiza las oraciones y la vida de Pablo, en muy pocas veces oró por él. Como cuando oró por el aguijón que tenía, el dolor aquel que padecía. Cuando tuvo necesidad de dinero, se puso a trabajar. Cuando tuvo muchas otras necesidades, él se dedicaba. Cuando estuvo en la cárcel, él estaba escribiendo cartas. Una persona extraordinaria. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No ceso de dar gracias, dice. Y pidiendo por los hermanos espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo siempre oraba para que hubiera un mayor crecimiento espiritual en los creyentes, que seguramente también tendrían necesidades, pero su oración principal iba enfocada en el crecimiento espiritual, no en las necesidades, mi hermano. Las necesidades, la palabra dice que Dios las conoce desde antes que nosotros hablemos. Enfoquemos nuestra vida en las cosas que son importantes, en las cosas extraordinarias. Lo ordinario es orar porque Dios te supla todo, que no es malo, mi hermano, pero vayamos más allá. Vayamos más allá. En poner nuestras manos en el arado y trabajar en la grey, orar por la grey, orar por las personas, ministrar a las personas. Ahí mismo en Efesios 1:16, el versículo 18 dice esto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Oraciones muy diferentes. No oraba por lo terrenal, no oraba por lo que puede ser corruptible, oraba por lo eterno, oraba por lo espiritual. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda paciencia, súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Qué oraciones tan diferentes? ¿Qué mentalidad tan diferente, mi hermano? Como la que nosotros debemos de tener. Nosotros no estamos exentos de este ministerio, no estamos exentos de estas palabras. Tenemos que también practicar. Nosotros, si venimos aquí a la iglesia, si nosotros nos consideramos cristianos, pues entonces debemos de actuar como tal. Si no queremos lo de Cristo, pues entonces ¿a qué venimos? Si no queremos tener este tipo de compromisos con esta profundidad, entonces ¿a qué venimos? Entonces, si este no es el motivo, pues mejor aprovecha bien tu tiempo y vete a trabajar. Sí, porque si no vamos a entrar enteramente en lo que Dios nos está enseñando, pues ¿qué caso tiene? El 20 sigue diciendo Pablo: por el cual soy embajador en cadenas. Fíjense cómo él vivía cuando estaba en la cárcel. Embajador en cadenas. Que con denuedo hablé de Él como debo de hablar. Podemos ver aquí nuevamente prioridades extraordinarias. Una oración extraordinaria hecha por un hombre extraordinario que le servía a un Dios extraordinario. Segundo punto, la oración
La oración se tiene que basar en los méritos de Jesús. El que murió fue Él, ¿cierto? El que nos limpió fue Él. El que nos presentó justificados con el Padre fue Él. Él nos santificó. El que se lleva el crédito es Él. Y el que se lleva toda la gloria es Él. Acompáñenme a Juan 14, pero vamos a leer ahora del versículo 1. Es ahí mismo donde comenzamos, pero el versículo 1. Jesús, el camino al Padre. La oración se tiene que hacer basada en sus méritos. Él es el que es digno. Jesús dice aquí el camino al Padre. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús les daba a sus discípulos un sentido de seguridad y un sentido de pertenencia, que donde fuera, que donde Él estuviera, Él ahí iba a estar. Dice, voy a preparar lugar, voy a preparar morada. En otras palabras, les dice, yo los estoy invitando, yo los estoy llevando. Les está dando la seguridad, les está dando la tranquilidad, les está dando ese sentido de pertenencia de un lugar, de una recompensa. ¿Para qué? Para que ellos puedan darle a Él todo, para que pudieran emprender esa batalla y esa palabra y esa enseñanza que se les venía. Es como decirles, yo los respaldo, vienen conmigo, yo los estoy representando. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás hasta cierto punto un tanto incrédulo, porque como les digo, el Señor seguía enseñando, se seguía advirtiendo, les decía. Jesús les dijo, el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el del mérito, mi hermano. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense cómo aquí el Señor les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Es la misma expresión que le dijo Dios a Moisés cuando preguntó, Señor, si me preguntan de parte de quién voy, ¿de quién les voy a decir? Y el Señor le dijo, el gran yo soy te envía. Esa es la misma expresión. ¿Sí? El gran yo soy, el de la grandeza, el de la divinidad, el autoexistente Dios, el que da gloria, el que da honra. Entonces esto daba un sentido de pertenencia a los discípulos, preparados para toda buena obra, preparados para la batalla.
Y es lo mismo que nosotros debemos de adquirir y de compartir a los que vienen detrás de nosotros. También Felipe, veamos el versículo 9, fíjense cómo dice aquí. El 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Señor, ayudando a la fe débil de Felipe, le dice, yo soy el Padre. Yo tengo la misma esencia, somos el mismo. Y cómo el Señor se revela pacientemente a sus discípulos. Vamos a leer un poquito rápido, que se nos está yendo el tiempo. Y dice, versículo 11, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por mis obras. O sea, si no me crees por lo que yo te estoy diciendo, cree lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy dejando detrás de mí. Las obras que el Señor hizo. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De esta manera, mis hermanos, teniendo nosotros la seguridad de que Dios está, de que Dios respalda, de que Dios es nuestro Señor, de que Él pagó el precio, de que Él es el merecedor de toda gloria y toda honra, es que nosotros podemos hacer cosas diferentes, cosas extraordinarias, cosas fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. Y el punto 3, ya para terminar, dice, la oración debe de dar gloria solo a Dios. La oración debe de dar gloria solamente a Dios. Dios es celoso y no comparte con nadie su honra, no comparte con nadie su gloria, no la presta a nadie, ni por un segundo. El único que se quiso atrever a tocar la gloria del Señor fue Satanás. Y yo conoce usted la historia. Dice la palabra que Dios quitó de él, de en medio de él sacó fuego. Satanás pensaba que él brillaba porque era muy bueno, que él brillaba por sus propias capacidades, como a veces nosotros pensábamos que no ocupamos a Dios, porque somos muy buenos en lo que hacemos. Yo puedo, Dios, yo no ocupo de nadie, no ocupo de tus oraciones, yo tengo capacidad. Bueno, lo mismo pensó Satanás, y pensó que él brillaba por sí mismo, y que todo lo que él resplandecía y era porque él era bueno. Pero dice la palabra que Dios quitó fuego del medio de él, le quitó su presencia, y se consumió. Se consumió Satanás. Todo el resplandor que Satanás pensaba que era de él, el Señor se lo quitó porque era de él. No comparte su gloria con nadie. Toda la gloria, toda la honra es para Él. Juan, en una descripción increíble, que no hay palabras para describirla, en aquella visión, en Apocalipsis 4, da una descripción del trono de Dios. Y da figuras, y da ejemplos, colores, y muchas cosas en donde sale fuera de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestra comprensión. Pero hay algo que sí podemos ver. Podemos ver la pureza, podemos ver la majestad, podemos ver el señorío del Señor, podemos ver su grandeza, su esplendor. De eso lo podemos ver y nos podemos dar cuenta con la impresión que Él da. Y le voy a pedir que me acompañe, Apocalipsis 4, 8 al 11, vamos a leer ahí, en donde dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 7 alas, cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Dios Todopoderoso,
el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, en otras palabras, el Dios eterno. El gran yo soy, como decía el mismo Señor a Moisés, el gran yo soy te envía. Mi hermano, el gran yo soy nos envía a hacer cosas extraordinarias. El gran yo soy nos envía a hacer cosas diferentes. Cosas fuera de nuestras propias capacidades, porque Él es el que nos hace capaz. Que no nos pase lo que le pasó a Satanás, que Dios vaya a sacar fuego del medio de nosotros y nos vayamos a apagar. Cuidemos eso que Dios ha depositado en cada uno. Celosamente esa palabra, esa exhortación, esa enseñanza, ese tiempo de oración. Cuidemos celosamente lo que Dios hace con nuestras vidas para poderle dar la gloria, la honra por los siglos de los siglos. El 10 dice, y los 24 ancianos se postraban delante de Él, del que está sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas de delante de Él, de delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú mereces, dice, la gloria, la honra y el poder. Mis hermanos, a Él solo la gloria. Que en nuestras oraciones a Dios solo delemos la gloria. Y cuidemos lo que Dios ha depositado en medio de nosotros. Celosamente. Para personas extraordinarias hay un Dios extraordinario respaldando. Hay un Dios extraordinario respaldando. Y por muy difícil que sea tu situación, por muy difícil que la estés pasando, cuando ordenamos nuestras prioridades, el Señor se ocupa, mi hermano. No a nuestra manera, sino a la manera de Él. A su manera. Nosotros queremos que Dios obre rápido en nuestra vida y en nuestra necesidad, pero a veces hay consecuencias que tenemos que pagar por nuestros actos, por las cosas que hacemos o por las cosas que nuestros hijos hacen. Cada quien debe de pagar. Nos abrumamos y nos dolemos, pero no creo que ninguno padezca lo que padeció Pablo. De eso sí estoy seguro. Ni uno de nosotros. Y sin embargo, él nunca comprometió su excelencia en su servicio. Así que, mi hermano, vamos a hacer cosas extraordinarias. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra del día de hoy, porque nos animas, nos exhortas. Porque tú, Señor, eres un Dios grande y eres sublime. Tú eres santo, tú eres perfecto, eres limpio, eres puro, Señor. Y nos llamas a que seamos como tú. Nos llamas a la pureza, a la santidad. Nos llamas al compromiso, a la excelencia en todas las cosas que hagamos para ti, Señor. Haznos ser personas excelentes en todo. En nuestra oración, en medio de nuestra súplica, en medio de nuestro ruego. Haznos excelentes. En nuestras acciones, haznos excelentes, extraordinarios, Señor. Que no basemos nuestra relación, una relación emocional, por conveniencia, pidiéndote solamente lo que necesitamos o solamente tratando de suplir nuestras necesidades, Señor. Queremos ir más allá. Queremos dar lo mejor. Más allá de nuestra propia capacidad, Señor, es donde queremos nosotros habitar juntamente contigo. Enséñanos, háblanos, ministranos, así como tú capacitabas a tus discípulos, Señor, de la misma manera capacítanos a nosotros, depositando de tu palabra y de tu amor, de tu consuelo, también de tu disciplina, también de tu exhortación, también del castigo, Señor. Nos edifica y nos purifica. Entregamos todo a ti, Señor, entregamos todo lo que somos,
porque te queremos servir, Señor. Estamos aquí porque queremos aprender y porque queremos servirte a ti de una forma excelente y extraordinaria, Señor. Gracias, gracias por este mensaje, Señor, que nos diste y que nos confronta y que nos alienta a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.